Nuestra mente se ha vuelto occidental, pero nuestros cuerpos tienen tal sabiduría que están diseñados para eso. El sistema nos ha hecho olvidar que nosotros estamos diseñados nuestra biología está diseñada para parir y para dar vida. Nosotros somos seres biológicos y reproducirnos es una necesidad de supervivencia del clan familiar. Es decir, nosotros a veces pensamos que nosotros decidimos traer a un niño o que nosotros decidimos con nuestra pareja hacer un bebé. La mayoría de nosotros somos accidentes afortunados, pero la mayoría no somos planeados. Desde lo mucho o poco que ustedes hayan pensado, ¿quién puede decir de aquí que fue planeado? A lo mejor los primogénitos, a lo mejor, ¿cierto? Pero los últimos por lo general no somos hijos planeados. Y eso trae sus consecuencias o trae, digamos, un resultado también que condiciona nuestra estructura. Nosotros no elegimos ser papás, ni siquiera elegimos muchas veces la persona con la que vamos a tener un hijo. El inconsciente familiar lo empieza a gestar y empieza a elegir la persona con la que vamos a tener un hijo. Eso lo podemos comprobar a través de las fechas de nacimiento, a través de los nombres que nosotros decimos, ay, yo le elegí ese nombre a mi hijo. Y luego empezamos a ver la simbología que hay detrás de que tú le hayas elegido ese nombre a tu hijo y vas a ver cómo está relacionado con todo tu árbol familiar. El para qué tú le pusiste ese nombre, el para qué llegó ese hijo. Nosotros estamos en una continua reparación o repetición de lo que nuestros ancestros no han podido solucionar. Entonces, muchas veces, la mayoría de las veces, traemos hijos para reparar un ancestro, para que él termine un trabajo que no pudo terminar un ancestro, que no pude terminar yo, y que a lo mejor ese nuevo integrante, ese nuevo ser, va a venir a reparar esa historia. Entonces, por lo general no elegimos los hijos. Por lo general lo hacemos de forma inconsciente y los hijos son una representación de ese inconsciente familiar. Nosotros empezamos se dice como que nacemos a la vida en el momento que nacemos. Sin embargo, desde el Proyecto Sentido, que ya vamos a ver quién empezó a hablar de Proyecto Sentido, nosotros nacemos cuando somos proyectados, es decir, cuando somos a través de un deseo, a través de un pensamiento que a veces no es nuestro, que a veces está en la memoria celular, que a veces está en la memoria del familiar, y eso se manifiesta, que cuando estamos en el vientre de la mamá somos una esponja de emociones, de sensaciones y de las percepciones de mamá, no de lo que ella vive, de cómo lo percibe. No es importante si la mamá está en una casa humilde o si está en un palacio. Ella puede estar en un palacio opulento sintiendo mucha tristeza y mucha carencia. Es cómo ella lo viva, cómo ella lo percibe. En la pancita de mamá nosotros somos una esponja emocional de lo que ella está sintiendo. ¿Con qué emociones me está alimentando mamá? Si mamá tiene miedo, si mamá no quiere ahorita un bebé, si mamá está enojada con papá o si no hay papá, todo eso va a influir en que yo me vea alimentada de tal o cual manera. Eso tiene que ver, por ejemplo, muchas veces incluso con la apariencia física con que nace el bebé, incluso con el tamaño en que nace el bebé. Muchas veces a las mamás no se les ve panza
cuando tienen miedo a que el bebé crezca o a que se vea el bebé o cuando tienen vergüenza del embarazo. Entonces, todo lo que el bebé muestre en su desarrollo nos va a decir mucho de la emoción de la mamá, de cómo lo está viviendo ella y cómo sobre todo lo está percibiendo. Entonces, hablamos de proyecto sentido de aproximadamente 6 meses antes de la concepción, 9 meses antes de la concepción, y es para que ustedes se pregunten de manera intuitiva qué estaba haciendo mamá y papá, cómo era la vida de mamá y papá antes de ustedes ser concebidos. Y eso les va a dar sentido a muchas de las cosas que ustedes son. El hecho de si mamá quería un bebé, si mamá y papá proyectaron un bebé, si había una relación entre ellos o no. No es lo mismo un bebé que nace de una relación de cariño o de una relación donde hay amor a un bebé que nace de una noche. O sea, tienen proyectos diferentes. Cada uno fue concebido para una cosa diferente. Entonces, son cosas o son... A través de ese análisis, nosotros podemos darnos cuenta de muchos de nuestros programas y de nuestros proyectos. La concepción. ¿Cómo fue la concepción? ¿En qué lugar fue la concepción? Muchas veces nosotros no tenemos... Es difícil saber esto. Pero también a través de ir muy adentro, de un trabajo muy profundo, incluso podemos llegar a saber cómo fuimos concebidos. Incluso hasta el lugar en que fuimos concebidos podemos llegar a recordar eso, y a veces eso no es lo importante, pero sí saber las circunstancias de manera intuitiva en la que nosotros fuimos concebidos, porque eso nos va a dar muchísimas pistas de si somos un accidente o si somos planeados, ¿sí? O si vinimos a cumplir un proyecto de mamá, y cuál es ese proyecto o de quién, ¿cierto? La gestación. Esos 9 meses de gestación, sobre todo nos enfocamos en los eventos o en las situaciones dramáticas, como lo decía Denise hace un rato, si hubieron accidentes, si hubo accidentes, si hubo muertes, todo evento dramático que se haya vivido, el bebé también lo vivió como si fuera de él. Entonces, todas estas cosas van a ir marcando muchas de las consecuencias que pueden existir en la estructura de un adulto más adelante. El hecho, por ejemplo, en el momento de que mamá se dio cuenta que estabas ahí, que habías llegado, ese primer momento, ¿cómo fue? ¿Fuiste recibido con alegría? ¿Fuiste recibido con tristeza? Igual que cuando papá recibió la noticia. Son como preguntas que nos tenemos que empezar a hacer, porque a partir de ahí está mucho de la relación que tú tienes con mamá, con el femenino, ese primer vínculo. ¿Te querían o no? ¿Te esperaban o no? ¿Eres bienvenido o no eres bienvenida? Claro que después se pueden hacer cambios y el vínculo puede cambiar, pero en principio son cosas que determinan y que van a mostrarnos y darnos luz de muchas otras cosas. Entonces, en esa gestación vemos sobre todo esos eventos importantes, si fue un embarazo en calma o qué dramas había, qué situaciones había por solucionar, sea económica, sea de relación de pareja, sea con la familia, qué había ahí. Y con eso nos va a dar pistas de qué pasa, de bloqueos que tengamos en nuestra vida y que debamos solucionar, cómo se relacionan con esa gestación o con esos momentos claves de la gestación.